Un saludo a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos en este programa. El punto es de este martes 12 de junio del año 2018. Saludamos allá en controles, como siempre, a nuestro compañero Chapu, César Rodríguez, alias Chapu. Que oye, le vine a mostrar algo antes de entrar al programa, lo tenía que ver. Un recordatorio de que le deben. Dice, un recordatorio de que hay gente que sí paga sus apuestas. No, es cierto, Chapo, un saludo al buen Chapo allá. También a nuestra compañera que la tuvimos la semana pasada aquí en el programa. Y dijimos, no, pues no le dimos el tiempo suficiente. La dejamos a medias. Dejamos a medio tema, dice. Sí, no, y aparte también pues comentar que ya de vez en cuando va a estar más por aquí. No, y le agradecemos también porque estuvo la semana pasada y hoy también. Por ahí el programa es totalmente suyo. Vamos a hablar de la tortilla de Pancho Villa y el tema de hoy. Donde nos dice, ella echa cara de chino, no me pongan sin aprietos. Ya lo borré del Word, dice, ya estoy en otra cosa. Rosario Gamboa, conocido en los nuevos mundos como Charito, muy buenas tardes. Gracias por estar de nueva cuenta aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Es un agasajo estar con ustedes. Oye, Charito, y gracias por dejarme concluir mi tema de la semana pasada, porque me dejaron a la mitad. ¿A medias? Sí. Pero hoy sí todo el programa es tuyo, Charito, pero déjame, presentamos también a nuestro compañero aquí, sí. Productor, conductor, mi luz, aquí de todo, clases de Zumba sábados también. Nuestro compañero Javier Aguila. Javi, muy buenas tardes, Javi. Gracias, pues muy buenas tardes, nos encontramos como cada martes en su programa El Punto Es, y pues hoy está con nosotros, como ya lo menciona Ricardo, nuestro compañero Rosario, que nos trae un tema muy interesante que tiene que ver con una discapacidad. Así es. Entonces, rápidamente haciendo un comentario, muchísimas ocasiones estamos pues viviendo, no vamos de un lado a otro y a veces no nos percatamos que hay personas que por alguna u otra razón tienen alguna discapacidad. Entonces, desafortunadamente la sociedad mexicana, y mencionarlo porque no, en la poblana, a veces no hay esa inclusión hacia estas personas, ¿no? A veces los tratamos o los vemos como gente que ya no sirve o ya no puede hacer algunas cosas. Entonces, un punto muy importante que quiero resaltar es, si nos pusiéramos a revisar, si nos pusiéramos a buscar y tuviéramos un tanto más de apertura, podríamos encontrar un mundo increíble de estas personas que quizá no ven o tengan alguna incapacidad para poder moverse, o auditiva tal vez, ¿no? Y créanme que son personas que desarrollan cosas que son de verdad increíbles, ¿no? Pero pues cuéntanos un poco más de esto, Rosario. Así es, fíjate que efectivamente en ese andar por la vida, en esa vorágine de la vida diaria, ¿no? De la vida cotidiana que tenemos todos, en todas ciudades, ya no se diga la Ciudad de México, la ciudad más grande, ¿no? Oye, ¿sabes qué es lo más genial? Nuestras palabras domingueras, ya se las vamos a poner para el programa, al final como en el glosario. Esa me gustó, Charito, vorágine me gustó. ¿Ah, sí? No me lo adelante, Charito, por favor. Bueno, es que no es común aquí en el programa, ¿no? Vorágine, no, somos más coloquiales, pero no es cierto, Charito, adelante, por favor. Ay, Ricardo, contigo. Bueno, entonces en ese ir y venir tan acelerado, pues, sí, ¿no? Efectivamente, fíjate que no nos damos el tiempo ya de saber mirar, ¿no? Uh-huh. Que es algo que yo venía meditando y me trajo una reflexión muy importante de cuando yo estaba chiquita. No hace mucho. Sí, no hace mucho, No, de 5 años, más o menos por ahí. O sea, apenas. Hace poco. Fíjate que yo vengo de un pueblo, el pueblo aquí de Soquiapa, que está, o sea, si ustedes entran por San Diego, uno va hacia adentro y pasa uno varias poblaciones hasta llegar con ese pueblo, ¿no? Esa población. Fue un mero trámite, pero sin embargo, a mí me gusta mucho decirlo. Yo soy de un pueblo, mis padres evidentemente surgieron de ahí, en fin, ¿no? Y fue, si quieren, mero trámite el que yo naciera ahí, pero bueno, al final yo me siento perteneciente a ese lugar tan bonito y tan importante para mí en mi desarrollo y en muchas cosas. Y en este caso, fíjate qué chistoso, viene otra vez a colación, porque mi abuelo materno, el señor don Andrés Xochimil, una vez en su carreta
nos dio un paseo a mi hermana y a mí, ¿no? Y entonces uno ahora lo pienso, y ese trayecto hacia sus sembradíos, quizá en ese momento no le puse la atención, digo, finalmente por la edad, al final, porque uno no tiene la conciencia, ¿no? Pero bueno, entonces ese trayecto en su carreta, luego llegamos a los sembradíos, y entonces pues, tú escuchas los pajarillos, tú escuchas la brisa, ¿no? La brisa suave, el calor, esa combinación de temperaturas tan agradable, en fin, no, bueno, una cosa preciosa, ¿no? Y entonces mi abuelo, del típico hombre de la piel curtida por el sol, ¿no? Con su sombrero, con esa mirada serena que me parece que a todas las personas del campo las uniforma, ¿no? Como que es algo que las caracteriza de cierta forma, esa mirada serena, porque no tienen esa prisa que tenemos todos nosotros. El famosísimo estrés, exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces en una de esas me dice mi abuelo, mira hija, ¿ya viste ese rebaño de ovejas así allá a lo lejos? Y entonces yo le digo, ¿dónde, abuelo? Y me dice, allá, así con su mano, ¿no? Allá, así, mira, hay que saber mirar, mija, ¿no? Y en ese momento, quizá, repito, uno no reflexiona de la profundidad, ¿no? Pero si ahora que ya uno es adulto y uno lo traslada a su vida personal, por ejemplo, cuando uno sale de paseo o de viaje o nada más a dar la vuelta por ahí, ¿no? Ya no vayamos más lejos, a dar la vuelta por ahí, estamos tan inmersos en el punto de llegar que nos olvidamos de la belleza que podemos encontrarnos en el camino. Del punto A al punto B, esa belleza, igual y si nos topamos con alguien conocido, ya ni lo vimos, no lo saludamos, no nada, ¿no? No nos caemos y nos hacemos los oxisos. También podría ser, Pasa, ¿no? Podría ser el momento incómodo de decir chin, pero a veces ni siquiera eso ya percibimos, porque estamos con que... En nuestro mundo, ¿no? ¿sí? Esa obsesión por llegar al punto B, nada más. Y entonces, en ese sentido, me parece importante que todo eso, ¿a qué viene a cuento? A que efectivamente los que tenemos los 5 sentidos a veces no vemos. O sea, la gente de la ciudad vivimos sin ver, oímos sin oír y estamos sin estar, ¿no? A pesar de tener todos los sentidos, no tenemos sensibilidad. Exacto, hemos perdido ya esa parte, ¿no? Y ya no se diga cuando como mamás estamos en esa sensación de estar sin estar. Una tiene que salir a trabajar y en fin, ¿no? Y cuando uno se da la vuelta, los hijos ya crecieron. Y entonces te llega todavía ese sentimiento de culpabilidad más grande que dices, en la torre, o sea, ¿en qué momento volteé y ya no está, no? O lo tenía así, se me fue y ahora ya está el así, tiempo ¿no? como agua entre los dedos, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente, así, de la misma forma. Entonces, en ese sentido es que eso de la ceguera, quizá físicamente la detectamos más así, no físico, pero finalmente... no nada más en la vida cotidiana, sino a través de la historia. Ahorita lo vamos a ver con ciertos personajes de la literatura, ciertos personajes de la música y ciertos personajes de la mitología griega, cómo efectivamente en la historia, a través de la historia, tocando el tema de la mitología, ya esa sensación se ha sacudido un poco, la ceguera, se ha sacudido ese estigma un poco de cierta... desventaja, ¿no? En cuanto a otras personas que tenemos los 5 sentidos. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en el caso de la mitología tenemos a Tiresias. Tiresias era el adivino más importante del oráculo de Delfos. Entonces, él tiene cierto protagonismo en la vida de ciertos personajes, como en este caso nuestro querido Odiseo, ¿no? Que en la Odisea va hasta el Hades, o sea, visita el Hades para consultar a Tiresias y saber qué era lo que le deparaba en su trayecto a Ítaca, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona que ve puede entonces ir a consultar a alguien que no tiene ese sentido, sí, ¿no? Okay. Exacto, porque ahorita lo vamos a ver. Eso queda muy, muy claro en la historia de Edipo Rey, ¿no? Ahorita lo platicamos. El complejo de Edipo, Charito. De ahí el complejo de Edipo, todo exactamente. Oye, pero mira, también con este tema que estamos tratando, hay veces que también nosotros al tener los 5 sentidos, a veces dan las cosas por hecho, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Imagínate, y si en algún momento ojalá no pase, te quedes sin algún sentido, es cuando uno ya como que pone el grito en el cielo, te preocupas, porque ya lo damos como por, o sea, como que no agradecemos por tenerlos. Sí, fíjate sino que ya andamos
como esto en el andar, la vida diaria, Sí. que a fuerza tengo que escuchar, tengo que ver, que sentir todo, oler, ¿no? O sea, como que también, como que no nos detenemos, ¿no? A reflexionar a veces. Así es, y es que fíjate que ahorita que lo mencionas, estadísticamente hablando, los científicos se dieron a la tarea de hacer un balance de cuál era el sentido más importante. ¿Cuál se creía, como seres humanos, a cuál le dábamos más importancia, ¿no? Y se concluyó que efectivamente el sentido de la vista ocupa el primer lugar. Sí, así En es. segundo lugar está la sordera. Uh-huh. Y en un contrapunto vemos que cuando vemos a alguien que no ve, o sea, cuando nos topamos con alguien que no ve, como que le tenemos ciertas consideraciones, ¿no? Sí. Y le tenemos también ciertas atenciones especiales, ¿no? Pero cuando nos topamos con alguien que no oye, como no lo percibimos, como no nos damos cuenta, entonces empieza a ser relegado, porque no oye bien, entonces como que no se integra la conversación, como que, o sea, es sin querer si lo quieren ver así, ¿no? Pero poco a poco ese sentido, además de ser uno de los más de los graves, porque a una persona que no oye le cuesta el doble de trabajo aprender a hablar, aprender. Uh-huh. Una persona que no ve, bueno, ok, no ve, pero oye, y entonces puede repetir, y así como todos aprendemos el lenguaje, ¿no? Por imitación, puede aprender muchas cosas, pero el que no escucha está en graves problemas. Y si a eso le agregamos que todavía se le relega de la sociedad, yo creo que es más trágico. Oye, ¿sabes? Es un personaje, de la historia, Javi, de la historia, que era sordo y que fue músico, Beethoven era sordo y compuso, bueno, infinidad de melodías, ¿no? Y sabes que por ejemplo, en esto que tú comentas, yo me pongo a pensar, me llegó a tocar en algún momento convivir con una persona sordomuda. Entonces, obviamente me decían, es que no sabe leer ni escribir. Oye, ¿pero por qué? Pues es porque no oye, no puede hablar. Y dices, pero pues es que no tiene nada que ver, o sea, las palabras las palabras son claras, las letras existen. Y me comentan, sí, pero es que él no puede relacionar vamos a decirlo así, ese sonido que tú generas al decir silla, con las letras, con, vamos a ponerlo así, la silla físicamente, uh-huh. ¿No? Como lo decía Rosario, aprendemos por imitación, por ver. Por ejemplo, he de ahí que aprendemos a hablar español porque relacionamos la palabra, ejemplo, silla, con el objeto. Y cuando vamos a otro país y toda la construcción de ese idioma ha relacionado la misma silla con otra palabra, es en donde entramos ahora sí que en un dilema, ¿no? Un dilema, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Dilema lingüístico. Así es, efectivamente. Y entonces se dice también que las personas invidentes, se dice que pierden como que no tienen muy clara la noción del tiempo, uh-huh. No tienen muy clara la noción de qué clima hay, ¿no? Cosa que no es cierto. Yo platicando con una persona que no ve, me decía, no es cierto, porque nosotros sí sabemos cuando amanece, sí percibimos esa sensación de luz, ya sea porque a través de, o sea, esta persona era de una ceguera total, ¿no? Total, entonces dice, hay ciertos destellos de luz que me hacen saber que ya amaneció. Cuando uno sale, la temperatura me indica si está lloviendo, porque uno detecta la humedad, ¿no? Uno detecta si está haciendo aire, el frío, en fin, uno se va adaptando porque definitivamente no nada más sentimos o percibimos las cosas con los ojos, ¿no? Y Charito, lo que se dice también es que, por ejemplo, cuando estamos tratando el sentido de la vista, que tiene los otros 4 más agudizados, o sea, que puede escuchar mejor que nosotros que vemos, puede oler mejor que nosotros, o sea, como que los tiene más trabajados o más desarrollados. Se desarrollan, exactamente, se desarrollan esas habilidades a falta de uno. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, pareciera que no, pero nos llevan cierta ventaja. Porque, por ejemplo, si lo trasladamos ahorita, apagan todas las luces con una persona invidente aquí, él perfectamente se podría desenvolver y nosotros empezaremos a tropezarnos con la silla, esa inseguridad nos abordaría. Oye, ¿no? O sea, y eso que comentas, cierto, la inseguridad, cierra los ojos, no ves nada, hasta para dar un paso, sientes como que te vas a pegar. Sí, sientes miedo, ¿no? Sí, como tal. Sí, o te como que te mareas, así que tiene como decimos, como falta de equilibrio. Exactamente, sí. Y en cambio ellos se desenvuelven, o sea, nada más dale ciertas coordenadas o dile, aquí hay una silla, aquí está la mesa, y ellos lo miden
y ellos perfectamente se desenvuelven, ¿no? Cuando nosotros Entonces, necesitaríamos así, no sé, que te digan, oye, tienes cuidado, tienes una silla enfrente, y tú preguntarías, ¿a cuántos pasos? ¿A qué distancia? ¿En dónde? Sí. ¿En dónde es grande? No sé, cosas Oye, así. pues es como un ejemplo tan burdo y tan simple como cuando le vas a pegar a la piñata y te vendan los ojos. exacto. Jamás la encuentras. No. Le te dan el palo y dale, y te vendan los ojos. Si le pegas es de chiripa. Sí, es verdad, porque sí. no tenemos como ese Sí. sentido, ¿no? De ubicación, no sé cómo decirlo. Sí, así es, así es. Entonces, en ese aspecto, ellos nos llevan ventaja completamente, pareciera que no. Y sin embargo, me decía esta persona, podemos hacer las mismas cosas. Dice, y está mal dicho que nos digan de capacidades diferentes. Dice, porque al final de cuentas todos tenemos diferentes capacidades. No, Porque, perdón, me dice, usted puede ser buena Ajá. con la palabra, ¿no? Yo puedo ser bueno bailando, puedo ser bueno haciendo manualidades. Eso me da una capacidad diferente a la de usted. Dice, entonces no nos gusta que nos digan así. No, y yo creo que también al momento de decir como comentas capacidades diferentes es como discriminar, ¿no? Es como, no sé, señalar. Sí. También yo creo que eso es el meollo del asunto. Sí, en ese afán por hacerles sentir cierta consideración, Como que los ellos exhibes. Exactamente, sí. Pues fíjate, me acuerdo ahorita, así que de algunos invidentes famosos, Andrea Bocelli, me acordé de José Exactamente. Feliciano. Es que ¿Y qué tal componían y qué tal escribían? es lo que te iba a decir. En voz. No, pues ya me adelanté, ¿verdad? Con las personas. Son de los que me acordé ahorita que me vinieron a la mente. ¿Te acuerdas de Por ella de José José? Exactamente. ¿Qué tal cantaba José? Quiero que brindemos. Era muy bueno José Es que Feliciano. José Feliciano es el un sentimiento guau. que le ponía a sus canciones. Es que es el ícono Sí. del bolero de cantina. Lo mismo Andrea O sea, el Bocelli. bolero de rompe y rasga así Sí. del alma. Y de vete por la Eso botella, es- vámonos. Exacto, no, pues nada más la copa rota y que Sí, escucharla bueno, como para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y Andrea Bocelli también un Que te vozarrón. canta desde ópera Sí. hasta pop y es el ícono del bel canto, lo que le llaman ahora el bel canto. Entonces, ¿cómo por ciertas o distintas razones están en la cima y son representantes, repito, tanto del bolero como del bel canto? Oye, fíjate, yo creo que traes a lo mejor de la mitología unos personajes más importantes. Yo salí con No, un no, populachero, perfecto. José Feliciano y Andrea Bocelli. Es que lo que pasa es que, sabes que yo cronológicamente siempre voy por la mitología y luego... Perdón, me adelanté, Charito, me fui al revés, Pero no perdóname. importa, está perfecto. ¿Sabes? Me acordé también, vivo por ella. Yo, nada, perdón, Charito, puedes proseguir, pero son los que reconectan con el tema. Sí, y bueno, sabes que ya que estamos en esto de la música, pues también yo creo que valdría la pena mencionar de una vez a Johann Sebastian Bach. También, ¿no? cierto. Que tocaba una gran variedad de instrumentos y era el cantor. Oye, pero hay que comentarlo, Charito, aguas. Johann Sebastian Bach, no, Johann Sebastian Figueroa. De Julián Tlano y rumores, no. Johann Sebastian Bach, por favor. No, no, es que de veras, se vaya a morir, no juegues. Oye, ahí está hablando Julián Tlano, Johann Sebastian Bach, ¿no? No, se vuelve a morir así, perdónanos, Beethoven. Perdónanos, Beethoven, venimos a dice, no, Salieri, perdónanos. dice. Exactamente, discúlpalo, Pero, por adelante, favor. Charito, Sí, bueno, yo quiero hacer un comentario. la cordura del programa. Ahorita De la parte seria, sí, porque ya de Ya, de veras. veras. no, fíjate que más que nada es ahorita con todo lo que estamos comentando, imaginemos cómo es que una persona con una discapacidad como esta puede llegar a desarrollar una sensibilidad muchísimo más grande que la que tenemos las personas que tenemos todos los sentidos, ¿no? Porque así como lo comentabas tú, ¿no? El hecho de quizá no tener esa limitante de que la oscuridad sea pues un obstáculo o una barrera puede generar muchísimos más pensamientos. Yo le digo, me gustaría trabajarlo, decirlo en este momento, como puede llegar a generar muchísimos más pensamientos elevados. Recuerdo mucho que aquí en la escuela, cuando nos estaban dando diseño gráfico, tenemos un profesor de diseño que... Enrique Delfín, Enrique, saludos al profe, si nos llega a ver algún día, al Chapo, sí, al profe Exactamente. Y Delfín. cuando nos estaba dando esta materia de diseño, nos decía, ¿saben qué? Ahí tienen su papel en blanco, ¿no? Hagan lo que quieran. Y entonces, pues órale, ¿no? Y él siempre nos decía que sacáramos ese lado creativo, ¿no? Porque eso era lo que... Que tuviéramos referencias. Exactamente. Entonces, ahora yo quisiera, bueno, pongo este ejemplo porque ahora traslademos la visión de una persona que no ve.
de manera muy personal, yo lo quiero ver así, es un mundo sin límites, sin barreras, ¿no? En el cual puedes construir lo que tú quieras sin ninguna limitante, ¿no? Y fíjate que a veces el hecho de caminar por la calle y poder observar tu entorno, a veces te pone muchísimos límites, ¿no? Es decir, calles, semáforos, paredes, puertas, cerrojos, escaleras, no sé, y demás, ¿no? Y decir, pues el cielo, ¿no? No tengo para comprarme un pasaje en avión, no tengo para esto, ¿no? O sea, te construyes demasiadas barreras en base a lo que ves, ¿no? O sea, si tú te paras frente a una barda, no sé, de 4 metros 5, por ejemplo, con todos tus sentidos dices, esto está imposible de subir así, ¿no? Pero si esta persona se para y te pones limitantes porque dices, no voy a poder ver lo que hay del otro lado, ya no voy a poder hacer esto, esto nunca lo voy a poder cruzar así, no, pero una persona que no ve y le dicen, ¿sabes qué? Tienes una barda de 4 o 5 metros enfrente, sí, pero por dentro él está viendo un mundo muchísimo más amplio, ¿no? Es algo que yo que yo imagino, ¿no? Y lo digo porque así como tú cuentas que vienes de aquí de un pueblo, de la misma manera yo vengo de un pueblo aquí del estado de Tlaxcala, y no hay nada como tener ese mundo abierto, sin limitantes, ¿no? Sin el de no te vayas para allá, o de aquí para acá ya no puedes pasar, espérate a que terminen de pasar los autos, no sé, no, es maravilloso tener esa libertad, ¿no? Y si lo ves o lo masticas como yo lo mastico, sí. Pues quizá estas personas tienen esta gran ventaja ante nosotros, ¿no? No tienen esas barreras, esas limitantes que pues la misma realidad tiene, ¿no? Fíjate, yo también me quedé así en frío. Nosotros hace algún... Yo pensé que vamos a un corte. Yo también, que suelte la idea. Fíjate que estamos platicando este tema de la vista. Hace algunos meses en algún programa tuvimos a un equipo de fútbol llamado Los Topos. Estos jugadores juegan fútbol sin el sentido de la vista. Entonces imagínate, tú lo dices y, caray, entonces ¿cómo van a jugar? Nos pasa a nosotros, nos invade la desesperación, Charito, Javi. ¿Cómo? Si a duras penas puedo dar 2 o 3 pasos, ¿cómo con un balón? ¿Y cómo aciertas a meter el balón en la portería cuando nuestros queridos jugadores, ¿verdad? Échate el comercial, estamos en el vocalista. Es vergüenza. De veras, es pena ajena. Todo lo que se les da, la alimentación que tienen, la vida que tienen, el dinero que ganan, para esos papelones. Las amiguitas con las que conviven, ¿verdad? Ya de paso, ¿no? Ya de paso, exactamente. No, serán sus quien vive, ¿no? Sus quien vive y dando esos. Pero dejemos esos malos ejemplos. Dejemos esos malos temas. Pero sí, es increíble, imagínense. Sí. Tú lo piensas, ¿cómo le harán, no? ¿Cómo? Porque como lo platicamos nosotros, te invade... Yo creo que lo primero que te invade al perder el sentido de la vista te da la desesperación. Sí, a fuerza. O sea, yo creo que hasta cuando sueñas y tienes algún, valga la redundancia, un sueño en que no puedes ver, te desesperas. Imagínate tenerlo de manera cotidiana, para siempre. Vivir con eso. En alguna ocasión, a veces que estando por allá en casa, me explotó un petardo. Para que se entere el público. Me explotó un petardo y obviamente la fuerza, el sonido causó que por unos 2 o 3 minutos obviamente me quedara sordo, y es una desesperación increíble el decir ya. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? A ver, y sí preocupa, en ese momento sientes pánico, sientes miedo, pues te aterras, ¿no? Y la calma empieza a regresar cuando de repente y ya todo otra vez. Pero el susto, ¿no? Pero sí te queda... Sí, no, entonces yo creo que este tema es de ponerse a pensar un poco, ¿no? Así es. A ver, vamos a hacer, antes de que nos extendamos más, vamos a hacer una pausa, Charito, Javi. Vamos a hacer una cosita, productor Chapu, vamos y venimos aquí a su programa El Punto Es.